Hello, everyone. Welcome to our webinar, Connecting Struggles to Address Corporate Abuse, Women's Stories of Resistance Across Regions, and the Binding Treaty on Enterprises and Human Rights. We are very excited for this conversation. This is the second of a series of webinars we will be doing in the aim of advancing together a feminist vision of a world of work. Greetings from ESRNet. I am Viviana Osorio and I will be facilitating today's conversation. We are giving a couple of more minutes for two of the speakers to get online. For one of the speakers to get online. In the meanwhile. Bueno, para que una de las oradoras se conecte. Mientras tanto, les quisiera explicar que deben escoger el idioma. Está aquí abajo. Hoy las intervenciones serán tanto en español como en inglés, así que queremos que con la debida antelación hayan escogido su idioma para que puedan escuchar en el idioma que ustedes prefieran. Muchas gracias por estar aquí. En este webinario lo que queremos hacer es crear la oportunidad de comprender y de abordar las diferentes formas en que las actividades corporativas van perpetuando la discriminación en contra de las mujeres en el espacio laboral, cómo contribuyen a condiciones de trabajo precarias y cómo generan abusos contra los derechos humanos y ambientales. El objetivo de esta conversación es hablar sobre la lucha de las mujeres y también cómo podemos comprender y abordar las formas en que las actividades empresariales perpetúan la discriminación generalizada contra las mujeres en los lugares de trabajo, contribuyen a la precariedad de las condiciones de trabajo y dan lugar a abusos desproporcionados y específicos de género en materia de derechos humanos y medio ambiente. Esta discusión conectará las luchas de las mujeres sindicalistas y las luchas de las mujeres por la tierra y los recursos naturales para poner de relieve cómo los abusos corporativos afectan directamente a los derechos de las mujeres y sus comunidades. Los participantes también abordarán el próximo tratado vinculante de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, destacando la importancia del liderazgo y las experiencias vividas por las mujeres como parte integrante de la creación de normas y mecanismos sólidos basados en los derechos humanos que promuevan la igualdad sustantiva. Este webinario se realizará en colaboración con el Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas Corporativas. Tendremos 5 presentadoras geniales. Las voy a ir presentando antes de su intervención. Cada una tendrá 8 minutos y sí tenemos oportunidad de plantear preguntas después de cada sesión, así que vayan anotándolas para que después las incluyan en el chat. Quisiera invitar a Mewish Lagari. Mewish es parte de la comunidad pakistaní, es una líder joven de los pueblos Fisher de Pakistán. El Foro pakistaní busca proteger los derechos socioeconómicos y políticos de las comunidades Fisher en Pakistán, incorporando la sostenibilidad en el uso de agua y de los recursos naturales. Gracias, Mewish, por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Quisiera invitarte a que expliques cómo los abusos corporativos se manifiestan en las comunidades y cuáles son los aspectos que tienen impacto sobre las mujeres y sus comunidades. Muchas gracias por darme la oportunidad.
usan técnicas para manipular a las comunidades y buscan que las comunidades y los pueblos se sometan a sus voluntades, aun cuando son pueblos que ya de por sí están privados de derechos fundamentales. Buscan instalar sus plantas energéticas de electricidad usurpando tierras. Construyen estas hidroeléctricas, importan carbón de los países y su política es evacuar a las comunidades pesqueras, por ejemplo, o las utilizan, les pagan muy poco, diciéndoles ustedes no están lo suficientemente educados, no les podemos dar un empleo sofisticado. Y esos empleos se les niegan a las mujeres. Y cuando llegan a contratarlas no les dan permiso de maternidad, permisos médicos. Lo único que hacen es que le pagan el salario mínimo diario. Y si una mujer falta por un par de días, sencillamente la despiden y le dicen no te necesitamos. Además, se están apropiando de las tierras insulares y de las tierras que rodean el litoral. Cerca de la costa de Israel, de hecho, incluso están vertiendo desechos, lo cual está alterando y perjudicando la pesca y el sustento diario de la población. Ya no se puede ir a pescar porque obviamente cerca del litoral no hay más peces porque los peces evitan los desechos. De igual manera, estas corporaciones han recibido licencias del gobierno pakistaní para conducir actividades de pesca profunda. Y eso es lo que hacen. Están pescando en las profundidades, están pescando mar adentro y no respetan las temporadas de veda. Ellos son quienes están dictando las redes. Todo esto no solamente tiene impacto sobre las mujeres y las comunidades, sino que también tiene un gran impacto sobre el medio ambiente. Si analizamos la situación de Pakistán, debemos considerar que es un país en vías de desarrollo. Así que cuando instalan una planta hidroeléctrica, por ejemplo, el año pasado tuvieron que desplazar a 270 comunidades para la instalación de las plantas de electricidad y de carbón. Y nadie siquiera pregunta, nadie chista. Lo único que responden si alguien llega a preguntar es decir, ok, les vamos a dar hospitales y escuelas, es todo lo que podemos hacer por ustedes. Y lo que finalmente acaban haciendo los jefes de las comunidades es que aceptan, pero acaban siendo manipulados, porque eso es lo mínimo para las afectaciones. 270 comunidades fueron desplazadas, se quedaron sin recursos acuíferos. En la actualidad la situación de esas poblaciones es terrible. Han sido privados de todos sus derechos, de todos los derechos humanos,
porque ya no tienen albergues, ya no tienen dónde vivir, no tienen agua potable, no hay seguridad alimentaria. De hecho, están ya empezando a buscar otras tierras de cultivo porque ya no tienen cómo proveer para sus familias. Llegaron estas corporaciones a instalarse en las comunidades sin aviso previo, se han apropiado de las tierras a través de manipulación. Por eso puedo decir que es un problema terrible y no solamente son las corporaciones, sino que en Pakistán también tienen el apoyo del Estado, porque el Estado es un Estado corporativo también, lo cual constituye una unión muy poderosa. Suele ser muy difícil luchar contra estos actores tan poderosos y es muy difícil desmantelar a estas corporaciones e incluso lograr que rindan cuentas. Están haciéndole un mal a la población, a las comunidades y además están destruyendo los derechos humanos, los derechos a la tierra, los derechos a los recursos naturales, los derechos alimentarios, todo eso en busca de sus propias utilidades. En Pakistán, las mujeres también son víctimas de violencia doméstica. Es la mujer quien suele ser responsable por su casa y además de ser responsable por su casa, cuando tenemos a las corporaciones que las afectan, la situación se vuelve cada vez peor. En Pakistán las mujeres son mucho más vulnerables que los hombres, aun cuando los hombres también sienten y sufren el impacto de los corporativos, pero especialmente las mujeres y las mujeres de la región Fisher, porque son las que viven en la costa y es ahí donde las transnacionales están metidas porque están los puertos, porque ahí pueden vertir los desechos en el mar y también es desde ahí donde reciben producto y lo exportan. Mi campaña de defensa busca crear rendición de cuentas entre las empresas que se den cuenta que están cometiendo un error y no solamente estoy abogando en contra de las grandes multinacionales, sino también estoy en oposición a la posición del gobierno que apoya totalmente a los corporativos. Mi recomendación es que el Tratado de las Naciones Unidas es positivo y va a ayudar en la lucha por la rendición de cuentas. Necesitamos realmente juntarnos, estar unidos para destruir los abusos corporativos y para proteger los derechos humanos, porque estas empresas están dañando a los derechos humanos y también al medio ambiente. Muchas gracias, Mewish, por compartir tus experiencias de las comunidades de Fisher Folks en Pakistán. Ahora, Shansita Mark es parte de la Alianza por la Hermandad Unida. Trabajan en Camboya con mujeres marginalizadas y su injerencia en la cadena de valor. Chancita, muchas gracias por estar aquí. Te quisiera preguntar,
donde a lo largo de las cadenas de valor ocurren las violaciones y la explotación de las mujeres y por lo tanto cómo las trabajadoras en diferentes países pueden trabajar juntas para enfrentar las fuentes sistémicas de abuso en diferentes industrias y cuáles son esas conexiones entre las luchas relacionadas con las mujeres y la tierra y las relacionadas con la mujer y el trabajo. Adelante, Chancita. Muchas gracias, Viviana. En lo que compete a donde a lo largo de las cadenas de valor ocurren las violaciones y la explotación, la perspectiva de las mujeres que trabajan en la industria, una industria orientada a las exportaciones, sufren las condiciones del funcionamiento de la industria y de los contextos diferentes en los que se da la interacción. En particular cuando hay capital extranjero, cuando hay inversión de por medio. Y dentro del contexto de la ley de inversión extranjera, que brinda incentivos para las empresas que desean invertir en nuestro país. A partir de mediados de la década de los 90, la industria textil era la principal en términos de exportación. Y el incentivo que ofrecían, o que les imponía la ley, era que podrían estar exentos de impuestos, de pagar impuestos durante 9 años y que iban a tener descuentos significativos en las materias primas. De igual manera, podían como incentivo traer extranjeros para trabajar aquí y podían hacer uso de la tierra en forma de concesiones hasta 50 años. Antes eran 99 años, pero con base en ciertas reformas y al ver la extensión territorial a la que estaban teniendo acceso las grandes multinacionales, se decidió recortar un poco este periodo de 99 a 50 años. De igual manera, los inversionistas y el sector privado tienen muchísimos incentivos y derechos con prácticamente ninguna restricción, de acuerdo con la ley de inversiones que ha aprobado el gobierno. Así que desde la década de los 90 a la fecha, vemos que definitivamente la industria textil y del calzado sigue siendo medular para la economía nacional, contribuye con el Producto Interno Bruto, aun cuando las condiciones laborales de los trabajadores no han mejorado para nada. Los trabajadores siguen sometidos a jornadas laborales de 10 a 12 horas diarias, una alta producción se requiere que tengan alto desempeño, aun cuando no hay un aumento significativo y solamente en los salarios y solamente perciben los trabajadores en esta industria, solamente perciben el salario mínimo. Y como el salario mínimo de todas maneras está condicionado a un buen desempeño, a veces tienen que trabajar incluso más allá de la jornada de 12 horas. Se solicita la desactivación de estas fábricas o el cierre de estas fábricas. E incluso muchas veces cuando han cerrado las fábricas no ha habido compensación ninguna ni liquidaciones para los trabajadores. Lo que sucede es que el trabajo se acaba precarizando aún más. Y cuando cierran las fábricas, pues
acaban incorporándose al mercado informal. Y es por eso que hay incluso exportación de mano de obra, exportación, por así llamarla, de mano de obra infantil y de mujeres embarazadas también. Tampoco hay ningún estándar ni ningún mecanismo que obligue al cumplimiento de las medidas mínimas de salud e higiene en el lugar de trabajo. Ha habido fábricas que de repente deciden suspender el contrato de los trabajadores cuando tienen un contrato. Y en esas condiciones realmente hay acceso limitado por parte de los trabajadores a una liquidación y por lo general tampoco tienen acceso a seguridad social ni a las prestaciones de ley. Hablemos de los sindicatos. Los sindicatos cada vez se debilitan más debido a la ejecución de la ley sindical y esto se debe a las tendencias que han ido cambiando entre las fábricas, porque hay fábricas y tiendas, y las tiendas subcontratan a operadores de fábricas, pero con un contrato para trabajar en forma diaria, semanal o mensual. Es así como se ha informalizado y flexibilizado el contrato laboral y es más difícil que los trabajadores se unan y se sindicalicen. De igual manera, es muy difícil tener acceso a la justicia cuando ocurre una violación en el empleo, en el lugar de trabajo. Los mecanismos de resolución se deben buscar como colectivos y para tener un colectivo los trabajadores deberían tener la oportunidad de organizarse. ¿Cómo pueden los trabajadores y las trabajadoras confrontar estos abusos? Yo creo que uno de los aspectos clave que con base en nuestra experiencia podemos lograr es que los y las trabajadoras se deberán unir y analizar la manera en que estos abusos, violaciones y explotaciones están ocurriendo en el espacio laboral. Están ocurriendo solamente porque sí o suceden porque los dueños de las empresas saben que no hay leyes o que las leyes los van a proteger y saben que estas son las prácticas y los procesos comunes basados en la explotación. Al analizar estos asuntos podemos ya empezar a cuestionar y a indagar en quiénes se están beneficiando. Y cómo estas prácticas además contribuyen a la exportación de trabajadores y trabajadoras, especialmente de mujeres. Debemos unirnos para desafiar ese sistema y esa estructura juntos. Con base en nuestra experiencia, cuando los trabajadores se vuelven más críticos acerca de sus condiciones y se unen en un colectivo basado en evidencia que documente las violaciones y que presionen, porque hay rendición de cuentas a diferentes niveles, ya sea a nivel de fábrica, a nivel industrial o a nivel del gobierno nacional, o puede ser incluso a nivel de los corporativos y en nuestro contexto de las marcas. En lo que respecta a la pregunta sobre cuáles son las conexiones entre las luchas relacionadas con las mujeres y la tierra y aquellas relacionadas con las mujeres y el trabajo, como no solamente trabajamos con nuestra propia alianza, sino que formamos parte de una red que se conecta con la comunidad pesquera, con diferentes comunidades, comunidades forestales también, vemos que estas prácticas corporativas ya se han vuelto un sistema.
Cuando estas políticas macroeconómicas se ejecutan, especialmente cuando hay un tratado de libre comercio de por medio, se desregulariza la ley y la política nacional como para adaptarse y ofrecerles incentivos a los inversionistas y a las corporaciones. De igual manera, buscan globalizar sus productos. Y al hablar de la globalización también debemos cuestionar el producto de quién es el que se está globalizando y cuál es el proceso de la globalización y quiénes son los beneficiarios. Además, la privatización de los servicios públicos. Cuando se desregula una reglamentación, como por ejemplo, cuando los inversionistas tienen permiso de ocupar áreas masivas de tierra, pues esto suele darse bajo la denominación de concesión. Lo que significa que las comunidades se queden sin tierra, son despojados de la tierra, tienen que irse, se quedan sin casa y también enfrentan dificultades en cuanto a propiedad de la tierra. Y son las mujeres las más afectadas por lo general, son las que sufren más violaciones, mucho más que los hombres. Y como ya no somos los dueños ni de la tierra ni de los recursos, acaba forzándose a la gente, acaba sintiéndose obligada y como único recurso trabajar en la industria. Y las mujeres están dispuestas a hacerlo porque ellas son responsables por sus familias y por su sustento. Son mujeres que deben dejar de estudiar y deben incorporarse a la industria, deben dedicarse a otras actividades y expliqué cómo son las condiciones. El vínculo entre esta lucha urbana y rural debe ser vista como sistemática y también debe haber un mecanismo de movilización para desafiar el poder de las corporaciones. Muchas gracias, Shansita, por una excelente presentación. Hasta ahora hemos oído que los estados, las corporaciones, por su inversión, reciben incentivos y crean las condiciones para la desposesión, para afectar a la naturaleza sin que haya un proceso de responsabilidad ni rendición de cuentas. Antes de pasarle el micrófono a Toribia, que parece que está teniendo problemas con su conexión, le doy la bienvenida a Elizabeth. Elizabeth Kariuki, de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia. Como sabemos, hay un tratado vinculante de las Naciones Unidas que está siendo negociado y podría constituir una buena oportunidad de avanzar para fortalecer las responsabilidades tanto de los estados como de las corporaciones. Elizabeth, tú has participado muchísimo en este proceso. Has estado muy involucrada en el proceso de discusión y de negociación en las Naciones Unidas para que se concrete este tratado vinculante entre las empresas y derechos humanos. Por eso, quisiera preguntarte por qué es importante un tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos, de qué se trata y cuáles son los desafíos y las brechas a los que nos enfrentamos con relación al contenido, el enfoque y el proceso del tratado de la ONU que se está negociando actualmente. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Te dejo ahora el micrófono. Muchísimas gracias, Viviana. Espero que todos me puedan escuchar.
porque de hecho no tuve sonido los últimos 15 minutos, así que no pude oír gran parte de la conversación. Voy a explicar por qué, de qué se trata este tratado. El objetivo de este tratado es desarrollar un instrumento legalmente vinculante que aborde los abusos de las empresas y que cree todos los mecanismos posibles para proteger a los impactados. Estas afectaciones incluyen afectaciones a los derechos humanos, buscar la prevención, la jurisdicción, entre otros aspectos. Pero si tratamos de vincular este tratado con el impacto de las mujeres, el impacto que tiene sobre las mujeres y sobre lo que dijo la oradora anterior, para usar el tratado para tratar las vulnerabilidades de las mujeres, entendemos que las desigualdades entre las mujeres siguen sin abordarse y que es muy difícil encontrar la justicia social. Sin embargo, el enfoque neoliberal o modelo económico que tenemos promete el crecimiento y el progreso, pero igualmente les da a las multinacionales la oportunidad de concentrar la riqueza en los grupos de élite. Por eso necesitamos un tratado para la negociación de este tratado, porque así vamos a poder abordar el modelo de la neoliberalización en búsqueda de una justicia social. Al analizar el tratado y las disposiciones que podrían ayudar a establecer temas de interés, especialmente abordando los problemas sistémicos que padecen las mujeres y el tratado vinculante como una oportunidad de abordar estos desafíos, que contribuyen a la extracción masiva y explotación de los derechos humanos a través lo cual acaba con la impunidad. Así que rápidamente quisiera resaltar algunos temas en los cuales el borrador del tratado del año pasado abordó los temas de inequidad con relación a las mujeres. El artículo 9 del borrador habla sobre prevención y resaltó la necesidad de llevar a cabo consultas mínimas que afectan a los grupos y dando la atención a aquellos que se enfrentan a alto riesgo de violación, y en esta instancia incluye a las mujeres entre esos grupos que sufren y padecen de esos riesgos. Y también el artículo 15 también indicó que los estados deben abordar las actividades específicas y darle atención a las violaciones de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. El texto también incluyó una disposición de áreas afectadas y le da especial atención a los riesgos de género y violencia sexual. Sin embargo, quisiera ahora que pongamos atención al tema del tratado. Desde el preámbulo reconoce el derecho de cada persona de tener acceso igualitario y efectivo a reparaciones. Las reparaciones incluyen a todos los géneros y a todos los grupos vulnerables, lo cual sería muy positivo para las mujeres. Y también se reconoce el impacto desproporcionado sobre los abusos de las mujeres, niños y poblaciones indígenas. También sobre las poblaciones migrantes. Esa disposición la encontramos en el preámbulo del borrador escrito en julio. Y con relación a la sección de los derechos de las víctimas, me gustaría subrayar el artículo 4, la subsección 13, que reconoce el acceso a la justicia. Esto es crítico porque a menudo las mujeres padecen de estas barreras de acceso a la justicia.
que han obstaculizado su acceso a las reparaciones. Así que buscamos asistir a las víctimas para superar esas barreras, incluyendo la exención de pagos cuando sea posible. Y yo creo que eso es muy importante, eso es crucial, en particular con relación a las mujeres. El artículo 4, el subartículo 14 del artículo 4, que se refiere a la defensa de los derechos humanos, debemos nuevamente buscar las medidas de reconocer, proteger y promover todos los derechos reconocidos en este instrumento con relación a las personas para proteger y defender los derechos humanos y los derechos al medio ambiente. Esto también es muy importante porque es nuestro trabajo. Todos sabemos que los defensores de derechos humanos se enfrentan a muchos desafíos debido a que ya sufren muchos desafíos, ya se enfrentan a desafíos siendo mujeres y al ser defensores las están vulnerables a más peligros. Con relación al artículo de la prevención, buscamos elaborar la debida diligencia en cuanto a derechos humanos y en particular este artículo menciona a las mujeres y las sitúa en el proceso de debida diligencia de derechos humanos para llevar a cabo consultas con grupos de derechos humanos. Se ve afectado por las actividades empresariales y no se puede llevar a cabo los procedimientos adecuados, incluyendo las instituciones representadas, al darle más atención a las mujeres en riesgo y nuevamente reconoce a las mujeres, niños y personas con discapacidades como las personas que sufren de un riesgo mayor y por eso debe aplicarse programas sensibles de diligencia debida para estos grupos poblacionales. Y el borrador de julio también crea un fondo internacional para las víctimas. Este fondo supuestamente debe brindar ayuda financiera a las víctimas. Sin embargo, no indica una fecha de inicio de la creación de este fondo. Así que en lo que concierne a los retos, porque también me pidieron que hablara acerca de los desafíos del proceso, debo decir que las feministas han tenido un enorme problema al referir a las mujeres como grupos vulnerables, en vez de solamente analizar los temas sistémicos y estructurales que han colocado a las mujeres en esa posición de rechazo. Y por consiguiente es uno de los temas de la agenda feminista. Los temas de género deben ser analizados ampliamente y jamás deben observarse en términos de igualdad con los hombres porque pierde también la sensibilidad para con las personas LGBTQ. Es por eso que debemos tomar en cuenta todos los riesgos. Hay otro desafío y este desafío es la parte corporativa del proceso. Si vemos las sesiones que ya hemos tenido, nos podemos dar cuenta que las corporaciones tienen mucha pertinencia en el proceso. Y existe una gran representación de corporaciones, hay muy pocas organizaciones de la sociedad civil e incluso en las deliberaciones no vemos que haya portavoces de las víctimas. Normalmente el último día tenemos una sesión a la que llaman las voces de las víctimas, pero somos nosotros, las sociedades, las organizaciones de la sociedad civil que estamos ahí. También están representadas las empresas y los estados acuden en su propia capacidad. Así que creo que este desequilibrio va a afectar aún más a las víctimas. Sería bueno que las víctimas participaran, tal como las empresas van a participar por sí mismas, que las víctimas también sean sus propias portavoces y que se unan en sociedades como la Asociación Internacional de Derechos Humanos. Se deben elaborar las medidas para los riesgos de identidad
lo que sucede a nivel de la familia, la violencia sexual y de género. El tratado habla sobre el género en un sentido muy amplio, sin analizar las peculiaridades de los problemas a los que se enfrentan las mujeres. Otro desafío al que voy a hacer referencia es que el proceso ha enfrentado muchos retos, especialmente con relación a la falta de interés por parte de los países desarrollados y bloques económicos como Estados Unidos, la Unión Europea, y la reducida participación de los países africanos. Hubo un momento en que la delegación de Kenia asistía de lunes a viernes a las negociaciones y muchos otros países en África lo hacían, pero incluso cuando llegan a asistir tienen poco que decir en el proceso de negociación. Nos coloca en una posición muy frágil como países que han padecido a lo largo de los años la apropiación de los recursos por parte de las grandes corporaciones. Son empresas que realmente han despojado a los países de recursos humanos y naturales y por eso carecemos de representación en un ejercicio tan noble. No sé si ya me quedé sin tiempo, pero les agradezco su atención. Muchas gracias, Elizabeth, por compartir con nosotros estos temas tan apremiantes e interesantes que se están discutiendo como parte del Tratado Vinculante de la ONU y por hablar acerca de los desafíos específicos de los derechos humanos de las mujeres. Ahora le voy a ceder el micrófono a Alejandra Scampini. Ella forma parte de Poder. Poder es el proyecto de organización, desarrollo, educación e investigación. La misión de Poder es mejorar la transparencia y la rendición de cuentas corporativa en América Latina entre corporaciones, entre grupos de interés y gobierno. Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Te invito a que compartas cuáles son los temas clave particularmente relevantes para las mujeres que han sido incluidos hasta ahora en el borrador. ¿Cuáles son las demandas que están surgiendo en este proceso con respecto a los derechos de las mujeres y cómo un tratado vinculante podría tener un impacto positivo sobre la vida de las mujeres y sus comunidades? Ya Mewish y Chansit hablaron sobre el impacto de los abusos corporativos en las mujeres y en las comunidades y me gustaría entender cómo el tratado podría tener la probabilidad de hacer una diferencia en este contexto. Muchísimas gracias. Listo. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Muy bien. Primero, quería compartir un video con ustedes. De hecho, no sé si lo puedo hacer. No sé si alguien me puede ayudar. En el chat acabo de colocar el link. ¿Es posible? No sé realmente cómo hacerlo. Quisiera compartir mi pantalla. ¿Alguien sabe cómo? ¿Alguien me puede ayudar? No sé cómo compartir mi pantalla. No es posible. Quisiera compartir ciertos testimonios de mujeres de Sonora, ahora que voy a empezar mi presentación. Hace rato no los pude escuchar, pero voy a hablar sobre lo que sucede en los territorios y qué sucede en las discusiones en Ginebra. Y cuando no hay un vínculo, pues no será posible que el tratado no vinculante sea relevante. Como saben, Poder, por prácticamente 5 años, ha seguido el caso del derrame en el río Sonora en México.
la presa desprendió 400 litros de cobre. Voy a hablar en español y vamos a cambiar de idioma. ¿Está bien? Yes? Is it okay? Sí. Entonces, provocó una afectación a más de 300.000 personas en las comunidades y ya han pasado 5 años de ese derrame y las comunidades siguen exigiendo justicia y reparación, especialmente por lo que esto afectó en términos de salud, en términos de sus medios de vida sustentables, en la participación que no han tenido sobre esta represa y cómo han desafiado a Grupo México, que es una de las empresas más importantes, causando uno de los derrames históricos. De estas historias en la región hay muchas más. Creo que recientemente escuchamos de una defensora en Guatemala, ambientalista, que fue asesinada porque ella estaba denunciando corrupción y había comenzado a tener un gran liderazgo en su comunidad, volviendo a forestar comunidades. Tenemos, recientemente estuve en la cuarta consulta regional de empresas y derechos humanos, donde más de 300 representantes de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes reclamaron el principio de consulta abierta, libre e informada, algo que, como vamos a ver, no está presente en el tratado vinculante. Esto todo para decirles que esta es la real cara de por qué necesitamos un tratado vinculante. Alrededor de estas historias hay defensoras, hay pueblos indígenas, hay mujeres que sufren violencia, hay mujeres que han reclamado justicia y no han logrado el acceso a la justicia, no hay medios de reparación, hay impunidad estatal. Por lo tanto, todas estas historias lo que nos traen es el centro del debate por un tratado vinculante. Cuando las feministas nos agrupamos dentro del grupo Feministas por un Tratado Vinculante, o cuando llevamos las voces a la Alianza por el Tratado, o cuando llevamos las voces a la campaña global por el desmantelamiento del poder corporativo, estos son los temas que traemos. Defensoras, pueblos indígenas, consentimiento libre, previo e informado, la primacía de los derechos humanos, el respeto a los territorios, a la consulta libre e informada, a que esa participación sea significativa, al acceso a la justicia, a la prevención, y por supuesto también queremos que se vea reflejado en todo el tratado vinculante y no seamos un mero inclusión de agregamos mujeres y revuelva, como decimos en forma irónica. Ahora, también cuando entramos en este debate nos preguntamos, ¿existen violaciones de derechos humanos? Sí. Y uno de los desafíos, como decía la compañera anterior, es que no existe dentro del derecho internacional este concepto de empresas transnacionales que tengan que reparar, que tengan que hacerse responsables directamente de sus violaciones. Por lo tanto, hay todo un ejercicio de explicar qué derechos se violan, el de salud, el medio ambiente sano, el derecho a la información, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la asociación libre, el derecho a salud mental, salud integral, el derecho a un trabajo decente. Por lo tanto, todos estos derechos necesitamos expresarlos y de qué forma son violadas. ¿Quiénes los violan? Bueno, son las empresas también transnacionales, son también los estados, las empresas estatales. ¿Quiénes son las víctimas? Bueno, las víctimas, o como algunas decimos, ¿quiénes son los blancos, ¿no?, que están siendo targeted por estas empresas? Mayoritariamente mujeres que se ven colocadas, si miramos al tema laboral, en empleos precarios, más flexibilizados, hay acoso laboral, hay en forma forzosas tienen que dejar sus territorios, hay una serie de evidencias que llevamos a estos espacios. Y llegamos no solo entonces con fuerza, hablando de víctimas, de temas de reparación, de acceso a justicia, sino que también llegamos
con evidencia de cómo todo a lo largo de la cadena global de producción existen distintos momentos en los que estos derechos son violados. Y por lo tanto vamos con mucha fuerza a especialmente decir que se demuestre cuáles son los actores económicos y no solo económicos en estas cadenas globales de producción, sabiendo que muchas de las empresas que actúan a veces en nuestros territorios, sus sedes matrices se encuentran en otros lugares. Por lo tanto, tenemos hasta el desafío de traer el tema de la extraterritorialidad y cómo mantener las empresas transnacionales siempre responsables a pesar de no estar su sede matriz en ese lugar. En ese sentido, quería decir que el tratado vinculante se enmarca entonces en un momento súper importante. Este es un tratado histórico, es inédito, es la primera vez que va a estar mirando a cómo hacer responsables a las empresas transnacionales y otras empresas, y al ser inédito trae nueva jurisdicción, nuevo lenguaje, nuevos términos, en un espacio en Ginebra que no está necesariamente acostumbrado a escuchar sobre derechos económicos, sociales y culturales, y no siempre los actores con los que interlocutamos son los actores con los que de repente nos vemos a nivel nacional o regional o en Nueva York para hablar de derechos sexuales y reproductivos, para hablar de la Declaración de los Pueblos Indígenas, para hablar de los nuevos derechos y el tema de la violencia en el trabajo que surgió de la OIT. Por lo tanto, hay todo un proceso que hemos hecho desde la feminista de educar a delegados oficiales y también a nuestros compañeros en el activismo sobre cómo esto puede ser y tiene que ser transversalizado por los derechos de las mujeres. Nos encontramos en un contexto que también llamamos de captura corporativa hasta del proceso. Es importante saber entonces, como feministas, cómo nos paramos en un proceso que cada vez más actores privados están sentados en el lugar donde deberían estar los reales y las reales protagonistas de estos debates. Recientemente, Naciones Unidas firmó un contrato de partenariado con el Foro Económico Mundial, lo cual sella también una cosa muy importante, que es, bueno, ahora el sector privado tiene un instrumento para intervenir más directamente en términos de desarrollo y seguir avanzando en esto de que el sector privado, el sector corporativo es la clave del crecimiento económico y de empoderar a la ciudadanía. En este sentido, entonces, el grupo feminista por el tratado vinculante, estoy aquí buscando la versión de nuestro más reciente texto. Hemos estado casi 2 meses mirando al nuevo borrador revisado, ya sabiendo que primero, en términos de temas estructurales, el texto no reconoce cuáles son las causas que han hecho necesario e urgente un tratado vinculante que ponga fin a la impunidad de las corporaciones y la opacidad de los estados. Entonces, en ese sentido, las feministas estamos diciendo en qué parte del texto el tratado vinculante menciona cuáles son esas causas sistémicas que están haciendo que este poder corporativo, ¿no?, avance y se cree lo que se dice la arquitectura de la impunidad, como dice la campaña global. Además de los temas estructurales, como grupo feminista, que comenzamos más orgánicamente a trabajar desde hace 3 años, consideramos, y creo que la compañera anterior de Kenia lo mencionó, que hay 3 instancias que para nosotras son importantes, y es que haya, primero que nada, este énfasis no solo en amplificar el alcance del tratado, pero que sí a lo largo del documento se mantenga el énfasis en empresas transnacionales. El tema de la primacía de los derechos humanos, o sea, en un contexto donde los tratados de comercio y de inversión comienzan a estar al alza en nuestras regiones, donde cada vez más las empresas hasta hacen juicio a nuestros propios estados, nosotros tenemos que poder blindar este tratado vinculante de los compromisos de estos tratados de inversión y de comercio que pueden usarse como moneda de cambio en el proceso del tratado vinculante. Reconocemos que el nuevo texto trae con más fuerza algunos temas como el de mujeres defensoras,
amplía el concepto de víctimas, incluyendo a familiares y personas relacionadas a las víctimas. Reconocemos que hay un texto mucho más ordenado, con un mayor énfasis en víctimas y en prevención. Reconocemos que la extraterritorialidad está mejor expresada en los artículos 6 y 7. Reconocemos que hay un intento político de que este instrumento pueda ser negociado y avanzar hacia algo más robusto. Tenemos el desafío de que no quedemos en un lenguaje lavado, donde quedemos reforzando los principios rectores o las directrices de la OECD, pero desde Ecuador lo que se nos dice es que vamos a ir a una reunión, la quinta consulta, donde vamos a ir a negociar. Entonces, iremos con ideas ambiciosas, iremos pensando que la definición de defensoras y defensores tiene que estar explícita, iremos diciendo que el acceso a la justicia, a los mecanismos de debida diligencia, a los impactos con impactos de género tienen que estar más fuertemente declarados. Todo eso para nosotros tienen que ser como el punto central de discusión con los negociadores, sabiendo que vamos a un contexto donde la Unión Europea va a ir por el mínimo y los amigos del tratado, que son Ecuador, los países del ALBA, algunos países de Europa, muchos grupos de la sociedad civil africanos dicen que las negociaciones con algunos países de África es fuerte. Creemos que la semana que viene, que va a haber un diálogo con algunos de estos estados, puede darnos más luces sobre cuáles son las líneas rojas en este debate. Y lo que nos queda es también que este proceso que vamos a tener en octubre realmente se vuelva también un lugar donde podamos, como feministas y como mujeres defensoras y mujeres que están en estas negociaciones, participar significativamente. En especial hay algunas cosas que nos preocupan y que esto, por ejemplo, pasa con el caso de Sonora, que quise mostrar en el video, es el tema de definiciones como relaciones contractuales. Es muy difícil en las comunidades donde trabajamos que las mujeres y en realidad cualquiera de las personas que muchas veces están en espacios informales demuestren cuáles son las evidencias de esas relaciones contractuales. Queremos que esa definición pase a ser relaciones comerciales y para que pueda alivianar todo este proceso, además, que no es solo de justicia o legislativo, sino administrativo. Se fortalezcan esos mecanismos administrativos, que estas personas que denuncian la corrupción, que denuncian las violaciones y abusos a sus derechos humanos, puedan tener menos carga. Lo otro tiene que ver con la prevención. Vamos a ir con muchos casos fuertes de cómo lo que existe hoy y que es todavía voluntario, no está funcionando. Entonces, que estas evaluaciones de impacto tienen que ser hechas por los estados, tienen que estar con la participación de la sociedad civil, tiene que haber proceso libre, abierto e informado. Y luego también tenemos este tema de generar un ambiente, ¿no?, para estas discusiones políticas. Creemos que eso está muy débil todavía en el documento. Y para terminar, porque me queda solo un minuto, es decirles, este documento que hemos elaborado con el Grupo Feminista, el documento que estamos trabajando también sobre captura corporativa con la Red Desk, son documentos que, por supuesto, necesitan finalizarse ahora. Estamos en un proceso de última elaboración de textos, pero para quienes vamos a Ginebra o para quienes estamos en territorio, hay otros espacios donde participar. Podemos ya de antemano comunicarnos con nuestros estados, hacerles saber quiénes van, hacerles saber nuestros mensajes, hacer paneles, mandar el mensaje de nuestros mensajes técnicos a toda la sociedad civil. Y por último quiero terminar diciendo, el tratado vinculante es un mecanismo más en una larga cadena de instrumentos que hemos tenido y que hemos creado durante años, que van desde los
voluntarios que funcionan o no funcionan en otros contextos, hasta este instrumento robusto y ambicioso que ojalá logremos en algunos años. En el medio hay mucho por hacer, pero el tema empresas y derechos humanos está fuertemente colocado, no desde el lugar que queremos, desde un lugar quizás muy instrumental de los derechos humanos. Tenemos la oportunidad de personas y mujeres trabajando en temas de violencia, derechos sexuales y reproductivos, acceso a la información, desocupación forzada, migración, derechos laborales, a trabajar juntamente. Esto puede crear, más allá del tratado vinculante, un espacio de confluencia y de trabajo político para crear también alternativas. Entonces yo quiero invitar no solamente a que pensar el tratado vinculante como un instrumento para gente que tiene capacidad jurídica de trabajar en Ginebra, sino que nos sirva como excusa para unirnos en una plataforma para desafiar el poder corporativo desde los lugares y desde nuestros expertise. Espero haber sido clara. Mi compañera Fernanda Hoppenheim colocó el video, ella es la directora de Poder. Bueno, estoy pronta para preguntas. Gracias, Alejandra. Bueno, yo voy a continuar en español también. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. Yo creo que el panorama que presentas, el panorama político, de los retos y también de cómo pueden engancharse en este proceso distintos movimientos, distintas luchas que pueden estar que están conectadas en este momento o que estarán viendo este video, es muy útil. Y en efecto hay muchos retos a los que todavía hay que apuntarle, particularmente para que el tratado responda efectivamente a las necesidades de las comunidades que están siendo afectadas por el abuso de las corporaciones y particularmente a las mujeres. Quisiera invitar ahora algunas preguntas para nuestras presentadoras, para Mewish, Chancita, Elizabeth, Alejandra. Por favor, escriban sus preguntas en el chat. Les invito a escribir sus preguntas para ellas. Mientras tanto, mientras esperamos las preguntas, quisiera hacer un par de anuncios. El primer anuncio que quería hacer es que la Red Desk está promoviendo la campaña de la Huelga Mundial de Mujeres. Estoy poniendo el link en el chat ahora mismo. El propósito de esa huelga es invitar a que paremos el 8 de marzo del próximo año y a que hagamos sentir que sin las mujeres el mundo se detiene, que sin las mujeres el mundo no puede avanzar. Entonces quiero invitarles a darle un vistazo a la campaña, a sumarse a esta campaña. Vamos a estar invitando conversaciones alrededor de la campaña. También quería recordar que quería invitar el próximo lunes 30 de septiembre a un nuevo webinario que va a tener lugar también sobre el tema de captura corporativa, centrado en los temas de manipulación de la comunidad, que va a estar realizando el grupo de trabajo sobre transparencia corporativa y que está muy relacionado con los temas que hemos estado tratando, así que quería extenderles esa invitación. También quería contarles que vamos a estar recibiendo aplicaciones para participar de una reunión de estrategia sobre litigio en temas de mujeres y tierra. Así que pueden comunicarse con Fernando, que es el coordinador del grupo de litigio estratégico, del grupo de trabajo de litigio estratégico, o conmigo. Voy a poner en unos segundos nuestros emails para que si tienen interés en esta reunión de estrategia puedan enviar sus aplicaciones y sus casos. Vamos a ver si hay preguntas. Bueno, han preguntado que si vamos a circular el video de este webinario. La respuesta es sí, lo vamos a circular. Va a estar disponible en los 4 idiomas. Este webinario está teniendo interpretación en 4 idiomas: inglés, español, francés y árabe. Y vamos a distribuir este video para que ustedes lo puedan usar como una herramienta pedagógica dentro de sus organizaciones, dentro de sus movimientos. Y para que puedan discutirlo al interior y generar debates alrededor de estos temas. Vamos a ver, Christine nos pregunta, dice,
Sabemos que el conocimiento tradicional es una herramienta muy importante en la conservación del medio ambiente y que promueve compartir de manera igualitaria los beneficios provenientes de los recursos genéticos. La interacción entre conocimiento tradicional y práctica pues se ha estado afectando por la captura corporativa y por los desalojos, el desplazamiento de las comunidades y su desconexión con sus tierras ancestrales. No sé si sobre este tema de las afectaciones sobre el conocimiento tradicional de los pueblos en relación con el tratado, alguno de las speakers quisiera responder algo. Bueno, parece que Alejandra quiere hacer un comentario. Te voy a dar la palabra ya. Bueno, no sé si es directamente relacionado con el conocimiento, ¿no? Pero el tema es que a pesar de que ha habido un proceso de construcción de este texto revisado, donde evidentemente se habló de la importancia de las comunidades indígenas, del conocimiento tradicional y del principio, ¿no?, que está en la Declaración de Pueblos Indígenas sobre el consentimiento libre e informado. Esto no se vio reflejado en el texto revisado. O sea, ese es un vacío. Creo que tiene que ver también porque la presencia, ¿no?, de comunidades indígenas en Ginebra no es así de fuerte, por un tema de costos, por un tema además de dificultad de traducir, ¿no?, la experiencia de los territorios a un debate en Ginebra. Si bien Ecuador, Bolivia, algunos países de Asia trajeron a sus comunidades e intentaron colocar este tema, a la vista está que quedó el tema solo de consulta y no de consentimiento, por ejemplo. Entonces, ahí hay un desafío. El desafío es hacer la presión con nuestros estados para seguir recuperando este conocimiento y reconocerlo, porque además hoy el conocimiento que se está privilegiando es el que están trayendo, ¿no?, estos debates sobre las tecnologías, sobre las plataformas estas electrónicas. Entonces parece ser que es una u otra, o que lo novedoso es esta nueva forma de pensar el mundo, de concebirlo. Y hay una fuerte contradicción y disociación entre el conocimiento, la biodiversidad. Yo creo que es uno de los grandes debes poder dialogar, poder construir una plataforma, un tratado que realmente responda a lo que ocurre en los territorios, sin pasar por alto esto que pasa en todas nuestras regiones con estos pueblos y su conocimiento tradicional. Está el tema de las patentes, por ejemplo, que son que también es fuertemente el tema de las semillas, la biodiversidad. Esto está quedando fuera del debate de una manera muy cruda. Sí se debate en nuestras esferas de las Naciones Unidas, existen convenciones sobre la biodiversidad, pero esto no dialoga con lo que está pasando en Ginebra. Entonces la invitación es a buscar esos grupos que trabajan estos temas y llenen Ginebra en las discusiones sobre el tratado vinculante, porque no todas tenemos expertise en esto. Yo, por ejemplo, estoy ahora usando una camiseta que es las patentes matan. Existe un grupo que está intentando también traer esto de los medicamentos genéricos, el tema de la protección a la biodiversidad, a las semillas, como, ¿no?, algo que existe, que tiene que protegerse de estas corporaciones que compran todo, compran hasta el conocimiento originario. Entonces mi invitación es a que vean el documento, a que nos digan dónde podemos colocar eso con más fuerza, qué mecanismos de derechos humanos podemos utilizar, qué artículos de qué convenciones, porque es la única manera que tenemos, es mostrándoles
Ahora ya estamos en un diálogo más técnico, mostrándoles que esto existe, que esto está protegido bajo ciertos mecanismos de derechos humanos y, por supuesto, activarnos políticamente en este tema. Estoy de acuerdo. Gracias, Alejandra. También Elizabeth quiere responder esa pregunta, así que te voy a dar el espacio para responder. Yeah, thank you, Viviana. I'd like to agree with what... Muchísimas gracias, Viviana. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Alejandra. Es un tema que guardamos en el corazón, el tema de las poblaciones indígenas, pero creo que es un tema que no se ha incorporado del todo en las negociaciones. Y es lamentable, porque las leyes nacionales son deficientes incluso en lo que respecta a los activos tangibles o cuando vemos las compensaciones para las comunidades que habitan en áreas ricas de recursos naturales como petróleo, minerales, agua, o incluso para los bienes tangibles como la tierra, estructuras físicas como casas. Las comunidades de todas maneras se enfrentan a desafíos sobre cómo tener un marco legal que realmente las compense adecuadamente. Así que para activos intangibles como el conocimiento ancestral se vuelve mucho más difícil. A menudo vemos que las comunidades y en particular las poblaciones indígenas no tienen protección alguna bajo la ley nacional de su propio país con relación a los conocimientos ancestrales. Ciertas ganancias que han percibido es que ahora tal vez ya pueden realzar su bienestar cultural como resultado de al menos el reconocimiento del conocimiento ancestral. Es una lástima que este tema no se haya colocado del todo ni de la manera adecuada sobre la mesa, pero creo que las organizaciones que trabajan con las poblaciones indígenas deben fortalecerse aún más al hablar de este tema en particular. Se nos ha agotado. Ok, bueno, nos preguntan que si puede Alejandra o Elizabeth quizá compartir algunos pasos siguientes en relación con el tratado, incluyendo algunas líneas de tiempo, como dónde estamos ahora. Quizás si Ale o Elizabeth pueden muy brevemente responder esa pregunta antes de cerrar. Voy a darte la palabra, Ale. Ay, perdón si estoy hablando mucho. En términos del grupo feminista, estamos terminando el documento. Creo que esta semana y la semana que viene va a circular. Creo que Mona y Viviana pueden hacerles llegar el documento para recomendaciones. Nos vamos a reunir en la semana previa, el fin de semana previo al comienzo de las negociaciones, que arrancan en Ginebra el 14 de octubre. Desde el 11 en adelante muchos grupos se están reuniendo y vamos a tener una reunión estratégica el 11 de octubre. La campaña, por ejemplo, por el desmantelamiento del poder corporativo se reúne desde el 12 con diferentes acciones dentro y fuera de Ginebra, con muchos grupos haciendo marchas y alguna protesta también en las calles. Vamos a tener un panel dentro de Ginebra. Esperamos también poder ir enviando mensajes. Tenemos una página de Facebook, tenemos nuestro hashtag. Esta es toda información que desde Mona o Viviana pueden seguir recibiendo. Y también esperamos en nuestra reunión estratégica tener también pasos después de Ginebra, o sea, dónde seguir, en qué otros espacios podemos seguir hablando de empresas y derechos humanos, de desafiar el poder corporativo. Y este grupo feminista es un grupo abierto, o sea que los grupos que quieran unirse, por supuesto hay un mínimo de principios de qué es el grupo y por qué nos reunimos y qué hay que respetar, pero es un grupo abierto. Si desean unirse, es el grupo feminista por el tratado vinculante. También Mona y Viviana les pueden dar información. Gracias, Alejandra. Sí, efectivamente vamos a estar compartiendo con ustedes más información acerca de este proceso.
Quería agradecer muy especialmente a nuestras presentadoras del día de hoy y a todas las personas que nos acompañaron como parte de la audiencia de este webinario. Gracias por ser parte de estas conversaciones. Para cerrar, quería invitarles a nuestro próximo webinario que será sobre trabajo no remunerado, sistemas de protección social y acceso a servicios públicos de cuidado en tiempos de austeridad, que se va a estar realizando la última semana de octubre, así que les enviaremos mayor información en las siguientes semanas. Muchas gracias a todas, a todos por su participación y estamos en contacto.